menos que esté convencido por la razón y las escrituras, yo no acepto las autoridades de papas y concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no puedo, ni quiero retratarme en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto, ni prudente. Esta es mi posición. No puedo cambiar. Dios, ayúdame. Amén. Un monje solitario en contra de la antigua y casi universal opinión de la raza humana. Pero esa conciencia, cautivada por la palabra de Dios, yace en el corazón de la reforma de la Iglesia. Es notable que en la dieta de Worms, Lutero no fue acusado de enseñar una nueva herejía, sino de apoyar las opiniones de otros que vinieron antes que él. Entre ellos estaba el estudiante inglés Juan Wycliffe, que fue llamado la estrella matutina de la Reforma. Wycliffe se dedicó al estudio de la verdad conforme la habían encontrado en las escrituras en latín. Nombrado como profesor del Colegio Superior de Balliol en Oxford, a menudo predicaba en la universidad y le fue dado el título de Doctor del Evangelio. En su estudio de Daniel, él también identificó el sistema papal como el anticristo. Pero sus comentarios anticlericales hicieron que fuese despedido de Oxford. Para sorpresa de los obispos ingleses, esto no disminuyó su influencia. Como rector aquí en Lutterworth, en Leicestershire, siguió invitando al obispo, al clero y a la nobleza para reformar la iglesia. La mayor contribución de Wycliffe fue tal vez la supervisión de la primera traducción de la Biblia en inglés. Esto echó el fundamento de la reforma que siguió y encendió una luz en Inglaterra que jamás se apagaría. Wycliffe falleció en diciembre de 1384, después de haber sufrido un derrame cerebral mientras daba la Santa Cena aquí en su iglesia. Sus huesos fueron exhumados e incinerados unos 40 años más tarde por orden del Concilio de Constanza. Sus cenizas se arrojaron a un arroyo cercano llamado Swift, que desemboca en el río Avon. El río Avon al Severn, el Severn hacia el mar, como la obra de Wycliffe, las aguas se extenderán. Uno de los hombres en quien influyó la enseñanza de Wycliffe fue el reformador checo Juan Hus. Como Wycliffe, Hus sostenía que el pueblo de Dios no está sujeto a las decisiones de los concilios, pues estos contendían en contra de las leyes de Cristo. Para Hus, la Biblia era la autoridad suprema. En 1412 fue colocado bajo la interdicción real. Hus declaró que le ocurría eso por predicar a Cristo y su evangelio y denunciar al anticristo. Cuando Hus fue llamado a responder por los cargos de la herejía, el emperador Sigismundo le prometió un salvoconducto hasta Constanza, pero al llegar ahí, fue arrojado al calabozo. El mismo concilio de Constancia que había ordenado la exhumación de los restos de Wycliffe, condenó a Hus a la hoguera el 6 de julio de 1415. En todas las edades, Dios dispuso de fieles testigos de las verdades del Evangelio. Aunque ellos no siempre percibían esas verdades claramente o sin errores, amaban a Dios y a su palabra, y habían seguido la verdad como ellos la entendían. El profeta Daniel usó imágenes literarias de una bestia y de cuernos para profetizar el surgimiento y la obra del gran sistema religioso apóstata que perseguiría a la minoría de los fieles de Dios. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis,
el apóstol Juan también usó símbolos para describir la experiencia del pueblo de Dios en las manos de este poder. Él habla de un terrible conflicto entre un gran dragón rojo y una hermosa mujer y su descendencia. El dragón es identificado como aquella antigua serpiente llamado Diablo y Satanás, que engañó al mundo entero. La hermosa mujer representa la fiel iglesia de Dios. El comienzo de este conflicto se describe en Génesis capítulo 3. Dios dijo a la serpiente que él pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Ahora en Apocalipsis 12, Juan ve la continuación de esta guerra de odio entre la serpiente, el dragón y la mujer. Él describe a la mujer como vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se la retrata como esperando ansiosamente el nacimiento de Jesús. El dragón también espera este nacimiento. Cuando se frustran sus intentos en contra del niño varón, él se vuelve contra la mujer o la iglesia. Sus ataques son similares a los que lanzó contra Jesús. Primero con persecución y muerte, y luego a través del sistema religioso apóstata, que enterró la verdad de Dios bajo tradiciones. Pero el revelador no nos deja lamentar los sufrimientos de los descendientes de la mujer. Él explica cómo Dios preservaría a su iglesia en áreas poco habitadas, simbolizadas por el desierto. Ambos, Daniel y Juan, previnieron la persecución del pueblo de Dios por el mismo periodo de tiempo. En el caso de Daniel, un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, o 1260 días. Asimismo, en Apocalipsis 12 y versículo 6 leemos: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. ¿Pero será que los escritores se referían a días literales? Por más de 2000 años, los estudiosos de la Biblia han identificado el principio de día por año. Mucho antes del nacimiento de Cristo, los judíos que tradujeron el Viejo Testamento al griego fueron los primeros en atribuir este principio al libro de Daniel. Desde el siglo XII, escritores cristianos también han identificado los 1260 días como 1260 años. Durante ese tiempo, la iglesia huiría del dragón, pero Dios prepararía un lugar seguro para su pueblo. Uno de esos lugares donde las verdades del Nuevo Testamento fueron preservadas del creciente poder del obispo de Roma fue en el norte de Italia. Al final del siglo IV, el obispo de Milán, Ambrosio, proclamó una teología evangélica que es difícil de separar de aquella redescubierta por la fe protestante 1000 años más tarde. Aquí en estas llanuras y montañas al oeste de Milán, fieles testigos todavía atesoraban las doctrinas de la Iglesia Apostólica y denunciaban las crecientes supersticiones y perversiones en la Iglesia. Claudio, obispo de Turín, quien es con frecuencia llamado el protestante del siglo IX, también sostuvo la autoridad de las Escrituras. Estos cercanos valles y montañas llegaron a ser lugar de refugio para tal vez los más antiguos de los testigos que representaban la iglesia en el desierto, los valdenses. Su devoción y perseverancia llenan algunas de las páginas más brillantes de la historia de la iglesia. Muchos han mantenido que el nombre valdenses es derivado de Pedro Gualdo, que fundó el grupo Poor Men's of Lyons a fines del siglo XII. Pero la historia demuestra que grupos evangélicos en el norte de Italia sostuvieron las enseñanzas de la Iglesia Apostólica mucho antes de la llegada de Gualdo.